Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos en día viernes, les recordamos, 19 de febrero del año 2021, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México, cuando son poquito más de las 2 de la tarde, 2:05 más o menos por ahí. Queremos agradecerle mucho el favor de que esté en esta tercera y última transmisión del día de hoy que hacemos y también la última de esta semana que cierra con mucha información muy interesante y de algunas de las cosas que han estado sucediendo en los últimos días en nuestra ciudad, en Baja California y en Chihuahua en particular. Pues queremos agradecerles mucho que vamos a platicar con nuestro estimadísimo amigo y también pues ya colaborador permanente de Cuatro Vientos. Miren, ya nos estamos nacionalizando. Un saludo muy afectuoso hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, al doctor Servando Pineda Jaimes. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Chihuahua. También cuenta con una maestría en ciencias sociales. Y bueno, muy estimado, muchísimas actividades también en el área de comunicación. Bienvenido, Servando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Olga. Gracias por... Ya estamos aquí otra vez. Servando y periodista. Periodista, siempre, en el área de comunicación. Pineda, que así fue como nos conocimos, hasta que decidiste tener una vida mejor, más más futuro, y te hiciste académico. Pero fíjate, Olga, Luis, que curiosamente hace, ¿cuánto será? 2 o 3 años, 3 años, aprovechando esta facilidad que da el gobierno mexicano para reconocer los saberes en ciertas disciplinas, déjame decirte que junto con otros compañeros de aquí de Juárez, también ya tengo la licenciatura en periodismo. Ah, mira, perfecto. Qué bueno, Fernando. Muy bien. Qué gusto. Bueno, pues mira, ahora sí que tú le hiciste al revés. Primero te hiciste doctor en ciencias sociales, director, ¿no? Ese es el cargo, director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y luego la licenciatura de periodismo, que la ejerciste, la carrera, sí, igual que yo, sin tener licenciatura, pero la ejerciste con maestría, maestro Servando. Oye, pero fíjate qué interesante esto, Servando, porque tú tienes uno de los elementos que son fundamentales para ser un buen periodista. Periodista, porque comunicólogos hay muchos, pero periodistas en realidad hay pocos, y más de carrera, más que tengan un grado académico, como una licenciatura y de ahí en adelante. Porque si un periodista no tiene esta responsabilidad social que te la da tu formación académica, tu maestría, tu doctorado, tus estudios, y luego estás en la academia dando clases, me imagino que en el área de ciencias sociales, pues entonces, ¿qué tipo de periodista eres, compadre? ¿Verdad? Qué bueno. No, muy bien, Servando. Qué bueno. Felicidades, Servando. Felicidades. Oye, Servando, ¿cómo vamos a empezar por esto que nos tiene lleno de asombro a muchos y que se da en medio de la discusión, la polémica en círculos especializados todavía sobre la cuestión de la política de energía, de industria eléctrica en el país, ¿no? Sí, la eléctrica, que no es de energéticos, en general la industria eléctrica, lo que se está discutiendo ahorita en la Cámara de Diputados, en base a una propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lleva el propósito de rescatar, dar fuerza prioritaria a la Comisión Federal de Electricidad, y según los argumentos del propio presidente, pues lo que busca es garantizar el suministro de energía eléctrica en el país sin necesidad de subir las tarifas, y que se deje de estar sangrando a la Comisión Federal de Electricidad con contratos leoninos que se tenía con empresas privadas. Todo esto está provocando mucha polémica, porque no falta quien dice, ¿verdad?, por parte del sector privado y académicos también, pues que es una iniciativa que atenta contra el tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá, que es déjame te recuerdo la palabra que dijeron, que es una expropiación disfrazada, ¿verdad? Bueno, está como todo lo que hace López Obrador, todo lo que se hace en este gobierno no emanado del PRI y del PAN, está causando mucha polémica. Pero sucede, Servando,
cuando se nos viene este apagón tremendo en la frontera norte de México con Estados Unidos, particularmente con Texas, y nos afecta a unos 5 estados de la República, regiones de 5 estados de la República, y afecta, por supuesto, también en Texas por una tormenta invernal que dicen que no se había presentado con esta magnitud, por lo menos en 30 años, alcanzando temperaturas por abajo de los 16 y hasta 20 grados centígrados. ¿Cómo la están pasando ustedes? ¿Cómo les fue allá en Ciudad Juárez? ¿Se dio el apagón de manera generalizada? ¿Se restableció el servicio? ¿Qué es lo que sucede, Servando? ¿Está haciendo mucho frío? Fíjate que, bueno, hoy ya han mejorado, y Luis, han mejorado mucho las condiciones del clima. Ya poco a poco comienza a subir la temperatura, ya no se siente estos fríos que pasamos al inicio de que empezamos desde el sábado prácticamente hasta estos días, y va mejorando, pero sí afectó en cuanto al servicio, los servicios básicos de luz, agua, y ahora algo que ya pasó a ser como un elemento de primera necesidad, que es el Internet. Y digo en esto por todo lo que significa, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, a nivel educativo y muchas otras actividades, pues las clases las hacemos de manera virtual, entonces sin luz y sin el servicio de Internet adecuadamente, pues también esto se ha visto afectado. El trabajo en casa, Servando, el trabajo en Sí, casa. el trabajo en casa y todo esto. Pero aquí también, pues, no hay que olvidar que, bueno, poco a poco se ha ido restableciendo los servicios aquí en Juárez, pero no hay que olvidar que Juárez es una de las ciudades y de los municipios. Aquí es algo medio extraño porque nuestro municipio se llama Juárez y nuestra cabecera municipal es Ciudad Juárez, y a veces se confunden, pero bueno, ese es otro cantar. Pero la ciudad en sí es una de las más desiguales que tenemos en nuestro país. Hay zonas muy prósperas en donde prácticamente pues, no se sintió eso, pero una gran parte de la mancha urbana de Juárez vive en condiciones de extrema pobreza. De hecho, de acuerdo al organismos como el Coneval, nosotros tenemos zonas de extrema pobreza, aunque no lo parezca, y son zonas que tienen las condiciones muy difíciles. Sus casas son de madera, de cartón, y ellos sí la están pasando verdaderamente muy difícil. El abasto de gas, por ejemplo, sí se ha dificultado, se ha resentido mucho, al grado tal de que se ha paralizado la actividad en cerca de 300 o más maquiladoras para detener el flujo de gas y poder abastecer los servicios más importantes, como son los hospitales, asilos y todas estas centros. Fernando, permítame ahí hacerte una pregunta, porque tenemos entendido que en Chihuahua, a comparación con otros estados de la República, aquí Baja California es muy raro, pero Chihuahua tengo entendido que tuvo una conversión de su abasto de gas por la vía subterránea y gas natural. Creo que muchas colonias, muchas empresas, el gobierno se surten de gas natural, no están consumiendo el gas LP, el tradicional. ¿Es esto cierto? Sí, bueno, es que es parte de eso, es lo que, del problema, y entonces se ha detenido lo que te decía de la maquiladora, que es pues la parte esencial de la ciudad en cuanto a la cuestión económica. Siguieron con el comercio antier, y ahora en algunos centros educativos que se tiene actividades principalmente administrativas, no académicas. También ayer y hoy ya se restringió el uso de gas, concretamente, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya desde ayer la universidad, de manera voluntaria, en un gesto solidario con la población, decidió suspender todo el abasto de gas en todas sus instalaciones a fin de que se pudiera favorecer
a la población. Aquí tenemos un monopolio, vamos a decirlo en ese sentido, porque son dos empresas gaseras las que controlan todo el abasto de gas. De la misma familia, ¿verdad? Son dos familias distintas, pero son emparentadas y todo, pero tanto el gas natural como el LP, ellos son los que lo controlan todo. Y entonces sí se han visto, todo el gas pues viene de Texas, y ahorita el problema que tenemos pues es de en Texas. El gobernador de Texas emitió una orden en donde se suspende cortar el abasto hacia acá, hacia México, y algunos expertos en estas cuestiones han dicho que es inconstitucional porque tratándose de un país correspondería al gobierno federal emitir esa orden de suspender el abasto, que él no tiene facultades para hacerlo, pero es una cosa u otra, el caso es que ya lo suspendió y no tenemos más que el abasto del gas que las compañías gaseras tiene en sus instalaciones, y que está dosificando mucho en la ciudad. Perdón, nada más para que nos saques de una duda. No me quiero quedar con dudas y que pues, de alguna forma lo adelante. Esto que te quiero plantear, Servando. El gobierno de Texas en realidad con quien platica es con las empresas, con las compañías, y las compañías son las que determinan, ok, suspendo y me dedico nada más a abastecerte a ti, gobierno del estado. O sea, no es una decisión del gobierno, sino es una decisión a sugerencia del gobierno de las compañías estadounidenses gaseras. ¿Es esto cierto? Sí, así parece ser. O sea, fíjate, esto es bien interesante porque creo yo, y con la introducción que hizo Olga, da pie, fíjate, estamos ante un problema que atañe a todos, pues todos usamos el gas, todos usamos la electricidad, todos usamos el agua, pero que es tan especializado y tan complejo que cualquier común mortal es muy difícil entender todos estos términos de cómo funciona el abasto tanto de luz, de gas, incluso de la propia agua. Y sin embargo vemos una discusión muy profunda, digo muy abundante, no profunda, sino muy abundante, porque de repente como que todos nos convertimos en especialistas, y opinamos y decimos, pero la realidad yo creo que hay un gran desinformación respecto a cómo funciona realmente el abasto de electricidad de nuestro país. Y eso también significa un gran reto porque se supone, o esa era la expectativa, o hacia allá debemos avanzar en una sociedad más informada, con mayor información, con mayor transparencia, pero creo que aquí es el buen reto de que se transparente todo esto, de que se dice por una parte del gobierno de decir, sí, había contratos y son los que se cancelaron, pero eran contratos leoninos o que están afectando a la comisión, y otro dice, no, faltó previsión, se dejó de pagar coberturas, en fin, una serie de conceptos y de acciones que de repente se vuelven novedosas en nuestra comunidad. Pero lo cierto es que, digamos, para el común de la gente, o no tiene agua, o no tiene luz, o no tiene gas, y hazle como quieras. Y lo cierto es que, por ejemplo, yo eso aquí lo he mencionado mucho, al estar atados a una sola compañía que te preste el servicio, evidentemente es un monopolio, y de repente te llegan los recibos estratosféricos. O sea, hay casas de un cuarto, una cocinita, y les llegan los recibos de 12,000, 13,000 pesos, y pues hazle como quieras, ¿verdad? Porque o pagas o te lo cortan, así de simple. Y por más que tú vayas y que digas, oiga, explíqueme por qué acá, te hablan en el lenguaje de ellos, ¿no? Que en BTUs, que acá, cosas que así como si fuera de otro mundo, y te podrán explicar mil cosas, pero el caso es de que no hay manera de que compruebes tú que verdaderamente gastaste el gas que ellos dicen que tú consumiste. Sí. Y eso es un grave problema, porque a esta situación que estamos viviendo, a la recesión económica que hay en la ciudad producto de la pandemia, que
no se recupera todavía, pues este apagón que acaba de ocurrir va a significar un gasto muy fuerte para todas las familias juarenses y de todos los estados, supongo que ocurrió esto, para decirlo en términos llanos, para el próximo recibo. No quiero pensar cómo van a venir y no hay manera de que haya algún programa. Aquí, por ejemplo, hace poco, ayer o antier, hubo una conferencia de prensa con la gasera y me pareció una pregunta inteligente que hizo una reportera, decir, bueno, oiga, y cuando llegue el recibo, ¿va a haber algún plan? Porque obviamente se piensa que van a venir estratosféricos los recibos, o pagas, ese es el plan que hay. O sea, creo que sí, son momentos difíciles y que vienen a complicar la vida aquí en la frontera, ¿no? Sí, bueno, son en realidad un problema que todos lo sufrimos, en especial en la frontera de Chihuahua, pero que también acá nos repercute de muchas formas, Servando. Fíjate, aquí ya nos ha sucedido que por problemas que tienen las gaseras con el gobierno de Estados Unidos, gaseras estadounidenses y empresas generadoras de electricidad, que tienen, pues tú sabes que en Estados Unidos es el paraíso de la iniciativa privada. Ellos son los que cortan el queso, ¿no? Cortan el pastel. Bueno, pues en momentos en que han tenido que negociar tarifas o contratos que las gaseras o las productoras de electricidad necesitan acomodarlos a sus conveniencias, a sus márgenes de ganancia, se ha dado el caso de que provocan apagones en Estados Unidos como medida de presión. Y esos apagones nos han afectado acá en Baja California, porque la península importa electricidad. Y la primera vez que nos sucedió, yo no lo podía creer. Nos pasamos fácil 8 o 9 horas sin electricidad y no hay manera de reclamo. Imagínate lo que significa para la cantidad de empresas de todo tipo, para la investigación científica, los hospitales, todo lo que tú mencionaste, asilos, guarderías, carnicerías, etcétera, las casas, el trabajo doméstico, la computadora, todo esto, quedarte horas y horas sin electricidad y no hay a quien reclamar, porque pues los empresarios se pusieron a hacer cuentas y dijeron, gastamos, no recuerdo cuántos, cientos y cientos y cientos de millones de pesos, dice que perdieron en ese día, pero ¿a quién se lo reclaman? Y son convenios de importación de electricidad. Toda la electricidad aquí no la surte la Comisión Federal, se importa de Estados Unidos y nos llega con el tendido de la CFE, que es una de las cosas que se señala ahora en la ley que ha propuesto la Presidencia de la República, de que, bueno, pues las empresas privadas utilizan toda la red de distribución, ¿verdad?, de la CFE sin pagar un centavo, ¿verdad? Están subsidiadas de esa manera y afectan pues de manera grave los recursos federales, los recursos del Estado. Pero en el caso de Chihuahua, este otro elemento que das, que es así como más doméstico, del suministro de gas y o electricidad a las casas, pero en el caso concreto del gas, y que es muy importante en esta temporada invernal por el frío que hace y porque se tiene que usar la calefacción en los hogares. Allá el problema es que hace ya varios años, Javier, en efecto, se dejó de usar en casi todas las ciudades del estado, se dejó de usar los tanques de gas porque entró la tubería. Los de LP, ¿sí? Los de petróleo. Entró la tubería de gas natural. Y en efecto nos encontramos con ese problema. Yo tengo familiares y conocidos que a la vuelta de unos meses estaban solicitando, buscando la manera de volver a reconvertir sus aparatos domésticos para el uso de tanque de gas, porque la gasera le subió el precio a lo que se les antojó y no hay manera de discutirles. Como tú dices, o pagas
o te cortan el servicio. Cuello. ¿Y qué hay con la autoridad? ¿Qué hay con la Profeco? ¿Qué hay con el Estado regulador? El Estado que debe de normar este tipo de situaciones, sobre todo en cosas tan graves como son los servicios básicos de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que, si me permiten unos minutos, podríamos plantear finalmente el por qué estamos aquí, en este momento histórico para el país, en donde, como bien tú dices, mi estimado Servando, los ciudadanos mexicanos no sabemos cómo estaban las cosas hasta que comienzan a ocurrir este tipo de situaciones. Pero para que lleguemos a este punto de crisis grave para nuestro país, tendríamos que contar lo más rápidamente posible una historia que nos va a dar incluso las bases del por qué se realiza una reforma energética que ni siquiera es mexicana. Y lo voy a tratar de sintetizar muy rápido. Hacia el año de 1998, 97, tú recordarás, estaba como embajador de Estados Unidos en México en la administración de George Bush, este señor Daddy Bow, una cosa así, no recuerdo también bien su nombre. Pero este señor, siendo embajador, tenía como gran compadre a George Bush y el que luego posteriormente fue presidente también de Estados Unidos, George Bush, hijo. Sí, sí es él, ¿no? Sí. Y en esa época, ellos iniciaron la creación, a través de Daddy Doe, empezaron la creación de un Instituto de las Américas. Ese Instituto de las Américas se asentó en la zona de La Joya, acá que está arribita de San Diego, California. Estamos hablando de aproximadamente unos 300 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada. Menos de 200 kilómetros de la ciudad de Tijuana. Y comenzaron a diseñar una estrategia para que México creara una reforma energética que permitiera la intervención ya en la industria energética nacional, y estoy hablando petróleo y gas, por parte de las grandes compañías petroleras a nivel mundial y los grandes consorcios internacionales que comenzaban a formarse como grandes transnacionales y multinacionales para aprovechar los recursos naturales en estas áreas, los hidrocarburos, en México. Te estoy diciendo que entonces este Instituto de las Américas cuenta con el patrocinio de las más grandes y poderosas compañías petroleras del mundo. Chevron, ahí estaba también Shell, estaba Central Energy, en fin, estaban las 7 famosas hermanas. No sé si tú recordarás ese concepto, mi estimado, o si llegas a conocer de ese concepto, más aparte toda una serie de instituciones financieras y bancarias mundiales que venían armando entonces en su conjunto el proyecto de la reforma energética que necesitaba México para poder aprovechar al 100% sus recursos naturales. La privatización. Okay. ¿De quién reciben el apoyo en ese momento? David Doe, Bush, sus asociados, Bush Petrolero, y en México. Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo Ponce de León es el que se sienta con ellos a través de sus funcionarios para comenzar a armar la institucionalización de este proyecto, de este programa en nuestro país, ¿sí? Que posteriormente a Ernesto Zedillo lo nombran incluso en el Instituto de las Américas, lo nombran el hombre del año, en una ceremonia acá muy lujosa que se dio en San Diego. Hay fotografías. Yo esto lo investigué, lo conocí, porque Central Energy, ya una vez con el apoyo del gobierno de Ernesto Zedillo y posteriormente e inmediatamente el de Felipe Calderón, vieron entonces la opción de la oportunidad de construir su primera planta. Ellos estaban interesados, Central Energy estaba muy interesado porque en sus inicios Central Energy, ¿a qué se dedicaba? Fundamentalmente a construir gasoductos, ¿sí? Y ya tenían la experiencia precisamente del gasoducto del norte que conectaba parte de Nuevo León y Chihuahua, ¿sí? Con la industria petrolera y la industria gasera de Texas. Desde ahí empieza este proyecto. O sea, la entrega de los energéticos y la creación de esta crisis no surge de la noche a la mañana. Tiene una historia muy interesante en la cual incluso petróleos mexicanos, en el caso concreto de los estados norteños, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, fundamentalmente, y Coahuila, ¿sí?
surge, dentro de toda esta planificación, surge la creación del famoso gasoducto del norte. ¿Y quién la maneja? Desde la zona, fíjate, desde la zona empiezan a construir, por un lado, tubería para llevar petróleo crudo a la frontera, pero por otro lado traerlos. ¿Sí? Y son los grandes abastecedores de toda esta franja del norte. Bueno, con esa experiencia y con Petróleos Mexicanos como socio, porque Petróleos Mexicanos tenía en Estados Unidos en aquella época tenía un consorcio de empresas que Petróleos Mexicanos era el dueño de ese consorcio. ¿Sí? Cuando empiezan a surgir estas grandes inversiones de estas grandes compañías, se asocian con Sempra. Y por ahí del año 2006, 2007, vende el 51% de sus acciones de este consorcio a Sempra. Y entonces son socios. Posteriormente Sempra Energy se queda con todo ese proyecto. Entonces, bueno, pero aquí me voy al caso de Senada. Sempra se viene y por primera ocasión habla de la creación de una planta para traer gas licuado de Asia a América para surtir a Estados Unidos, porque antes el problema era que en Estados Unidos no había gas. Ahora les no había sobra. gas natural. Entonces, era traer el gas aquí en Ensenada, un paraje que se llama Costa Azul, ¿sí? Crean una empresa nacional que es ahora, ¿cómo se llama? ¿Dónde está este funcionario? Yenova, que a su vez crea una subsidiaria que se llama Energía Costa Azul, y Energía Costa Azul es la que hace esa primera planta, aquí a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada. Porque la idea original era traer el gas congelado, aquí industrializarlo, volver otra vez a gas, y a través de sus ductos que ya tenían, aquí en Baja California ya también tenía un ducto importante que surtía gas de Estados Unidos, de Texas, a Mexicali y a Tijuana, a la industria maquiladora, y obviamente también a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, que tiene una planta en Rosarito. Bueno, pues dijeron, oye, pues nada más traigo el tubo, me conecto aquí, son 40 kilómetros, 50 kilómetros. Entonces idean este gran proyecto, que se les viene abajo porque finalmente en Estados Unidos empieza con el famoso fracking, las grandes compañías estadounidenses. ¿Y qué es lo que obtienen a través del fracking? Estas grandes compañías, fundamentalmente las tejanas. Exceso de gas. Aparte de que empiezan a rasparle y a extraer petróleo que quedaba ahí en las paredes, sacaron el gas, efectivamente. Y entonces, pues entonces ahora ya tenemos gas en exceso, hay que venderlo. ¿A quién? Bueno, Asia, pero vamos a venderle a México. Y entonces, Sempra se convierte en el gran distribuidor, o uno de los grandes distribuidores, de los 2 o 3 grandes distribuidores de gas natural a México. Y todo esto lo arman en conjunto con Felipe Calderón, en el gobierno de Felipe Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es entonces como le compran más gas de lo que necesitaba México, ¿sí? Y es más, hacen estos contratos para crear gasoductos para zonas en donde todavía ni siquiera existían las plantas portuarias para poder llevar y descargar, o ni siquiera había empresas, estaciones generadoras de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, pero ya había jugosos contratos. Es lo que de repente ahora la gente que no sabía esta historia, ahora se están enterando de que, bueno, pues es que el contrato dice que aun cuando yo no tenga todas las instalaciones, bueno, pues ellos ya tienen el contrato vigente y pues hay que pagarles. Oye, pero no nos entregan ni una sola gota. No, nos la están acumulando. Y ahí entonces tenemos una cantidad enorme de gas natural acumulado que no se puede utilizar. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Federal de Electricidad, que basó entonces su desarrollo con base a el uso de gas natural para generar energía eléctrica en todo el país, bueno, pues entonces empezamos a tener estos enormes cuellos de botella y a pagar miles de millones de dólares sin tener siquiera acceso a ese gas. Y bueno, esto concluye, en el caso de Sempra, con esta idea, megaproyecto que ahora trae de exportar el gas natural que está trayendo desde Texas. No sé cómo le vaya a ir. Ahora, ya con esto que está sucediendo a nivel global del cambio climático, bueno, lo va a traer aquí en Ensenada
le faltaba un solo permiso, hoy lo estábamos comentando hace rato en un programa de noticias, y bueno, le faltaba el permiso del gobierno federal mexicano, de esta administración, para poder exportar este gas natural a Asia, fíjate, de donde le íbamos a traer, ahora lo vamos a mandar. O sea, qué relajo Es un hacer, relajo, pues. porque ve tú cómo hay exceso de gas en Estados Unidos, te echan una cantidad de gas impresionante a México por las importaciones que hacen y los contratos leoninos para México. Y nos hacen depender y, del sin consumo embargo, de este ahora el tipo de problema que tuvimos fue una escasez de gas. Ese es el problema que tuvimos real, porque cuando se presenta una situación como la que sucedió este pasado fin de semana, con el desplome de la temperatura, con un frío que no se presentaba en muchos años, se congelan los ductos, se hace inservible todo esto que durante tantos años se estuvo programando y se dificulta, hay un exceso también de demanda de gas y se dificulta para los propios estadounidenses, tejanos, el tener el suministro de gas que necesitan pues para llevar su vida cotidiana y no sufrir tanto el frío. Y paga el pato México, le dejan de entregar ese gas. Bueno, ese es el punto en el que estamos. Por un lado, las gaseras que tú describías ahorita, que entregan el gas con los ductos ya a domicilio al precio que se les hincha y sin que haya manera de defenderse de ello. Y por otro lado, estos convenios internacionales, binacionales, que a la hora de que sufrimos un problema como el del pasado fin de semana, nos dejan totalmente sin cueros, como dice un amigo nuestro, ¿no? Nos dejan sin cueros, porque te das cuenta de la dependencia enorme que tenemos respecto al suministro de gas natural de Estados Unidos, y obvio, si Estados Unidos lo necesita, no te lo va a entregar a ti. Nada más déjame termino la historia de lo que llega finalmente, de por qué digo que la reforma energética es producto finalmente de este antecedente importante que se da en 1997-98, Instituto de las Américas. Central Energy y estas grandes compañías, a través del instituto, tienen entonces una enorme influencia dentro de los políticos y de los gobiernos de Felipe Calderón. Y en cuanto se define el tema de quién va a sustituir, o sea, Vicente Fox apoya esto, Felipe Calderón lo apoya más, y finalmente se logra de hecho, hay que recordar que primero Ernesto Zedillo intentó hacer una reforma energética con la base de lo que le estaba planteando el Instituto de las Américas. No lo logran, pero abre el camino para que empiece a entrar el capital extranjero en los sectores petrolero y eléctrico. Y después, cuando Felipe Calderón se involucra en el tema de la guerra al narcotráfico, por un lado se detiene esto, pero finalmente llega Felipe Calderón, y en cuanto empieza él a ser el candidato y se confirma que Felipe Calderón es el presidente, el Instituto de las Américas, SEMPRA y muchos de sus aliados de estas grandes compañías finalmente tienen reuniones en Los Pinos, y ahí es donde definen, ¿sí?, que en el primero o en el segundo año de su gobierno de Enrique Peña Nieto van a firmar la reforma energética que se publica y que es la que tenemos desde el 2014, ¿no? Desde el 2014 tenemos esta reforma energética que es producto entonces de todos estos antecedentes que acabo de mencionar y que ahora pues son forzosamente, si queremos tener realmente una mayor independencia desde el punto de vista energético, forzosamente se tiene que comenzar a desmantelar, porque si no, esto que nos acaba de suceder con el tema de la nevada en Estados Unidos y lo que está pasando en México, lo vamos a ver cada vez más y más crítico, porque la reforma energética nos tiene agarrados de aquí, no quiero decir de dónde más, pero de aquí nos tiene agarrados. Entonces, sí hay que desmantelar. Por eso es que estoy diciendo que es un antecedente directo de lo que está pasando actualmente con el tema de la reforma energética y lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador de comenzar a revertir los efectos negativos de esa famosa reforma energética. Claro. ¿Cómo la ves? Fíjate, yo al estar escuchando a Javier, creo que hizo una síntesis, una radiografía de lo que ha sido este país en los últimos años, un país saqueado, un país que ha sido siempre un botín de grupos políticos, de grupos empresariales.
me vino a la mente cuando mencionabas pues, esto de las redes, de los gasoductos y todo. Si recuerdan, y ahí corríjanme, yo no soy experto en este tema, pero algo similar pasó, por ejemplo, con Telmex, si recuerdan, o sea, Telmex, Slim heredó toda la red de telefonía que era de Teléfonos de México, y él mantuvo el derecho de interconexión de cualquier otra compañía, siendo que esa red pues era propiedad, era nacional, ¿no? Entonces supone que parte de esa reforma también al hacer la privatización era de que cualquier compañía se iba a poder conectar, y lo que vimos en los hechos es que no fue así. O sea, Telmex cobraba a esas compañías esa interconexión, y obviamente todas las compañías pues tenían que repercutir ese cobro en sus usuarios. Pero sí, creo que ese es un claro ejemplo de cómo se han hecho siempre negocios al amparo del poder, aprovechándose de esta complejidad que pueden significar estos temas, como es el tema de la electricidad, el tema del petróleo, que poco a poco se va conociendo, o al paso de los años se va conociendo realmente qué es lo que sucedió o cuál fue el motivo. Y eso, bueno, no quisiera alargar, pero nos lleva a otro tema, según desde mi punto de vista, y que es también el lamentable papel que juegan nuestros legisladores en las diferentes cámaras, que solo se convierten en títeres de estos grandes grupos, de lo que ellos deciden, y que ellos aprueban sin siquiera leer, o sea, Pacto por México, ¿cuántos millones no les pagaron los diputados del PRI, del PRD? Están varios legisladores. ¿Cuánto dinero no les pagaron? Javier, están varios legisladores bajo investigación, a raíz de la denuncia de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, de que fueron sobornados, de que pidieron ellos el dinero para votar a favor de la reforma energética. Entre ellos Ricardo Anaya, que anda recorriendo el país, municipio por municipio, dice Conociendo México, para ser candidato a presidente en el 2024, y 2 que 3 gobernadores y varios legisladores más que ahorita están en el pacto Va por México. El otro era Pacto por México y ahora Va por México. Les va muy bien cuando van por México, ¿no? Cuando usa la palabra México. Sí. Bueno, sí tienes razón. Y ahí yo creo que sí, ahí valdría la pena siempre poner esta lupa y entrar a un escrutinio y a una revisión histórica de ese papel que han jugado nuestros legisladores en la defensa de la nación. Y no solo los legisladores, ahí hay otro poder también todavía más opaco y más oscuro, que es el Poder Judicial, con todo lo que conlleva, ¿no? O sea, es algo que creo que vale la pena, que si ya le vamos a entrar a esto de tratar de cambiar al país, pues vamos entrándole de lleno y a fondo y a revisar todas estas estructuras, ¿no? De que creo que vale la pena, porque, bueno, la situación también en el país, al entrar como este avispero, pues se van a poner más difíciles, ¿no? Y los recursos económicos también van a ser cada vez más escasos. Todavía no visualizamos o acabamos de visualizar cómo va a salir el país de esta pandemia. Entonces, creo que la situación amerita hacer no sé si una refundación, pero creo que sí se tendrá que plantear en algún momento muchas cosas desde el papel de estos poderes, de los mismos empresarios, que creo que tienen mucho que explicar a este país a lo largo de su historia. Así es. Bueno, en esta semana, ya a lo mejor hay oportunidad de comentarlo dentro de 15 días que nos veamos de nuevo, Servando, pero esta semana pues va a ser de mucha discusión con lo de la ley energética. Ahora no utilizó la palabra López Obrador, esto de que le vino como anillo al dedo, la pandemia, pero bueno, con todo lo que tiene de humor negro, le vino como anillo al dedo el apagón de Estados Unidos, porque creo que nos permite comprender mejor
este problema de la pérdida de soberanía, de los riesgos que corremos cuando dependemos tanto de este tipo de contratos y convenios con Estados Unidos, con las transnacionales, con las empresas, con las compañías, y de la necesidad que tenemos de generar nuestros propios energéticos, los recursos fundamentales, ¿no? Así como hablábamos antes de que la soberanía está en la autosuficiencia alimentaria, bueno, la soberanía también está en la autosuficiencia energética. Y creo que viene muy bueno el debate por ahí. Y de nueva cuenta, pues vamos a ver quién es quién, ¿no? Ver cómo nos acomodamos en esta polarización cada vez. Pero fíjate, ahí a lo mejor hay un elemento que habrá que tener mucho cuidado, que es como es el timing, ¿no? ¿Quién sabe si dé tiempo de esta transformación, si se quiere llamar así? En estos momentos, por ejemplo, el partido en el poder, Morena, el propio presidente, tiene los elementos para poder llevar a cabo lo que él pretende, estas transformaciones, pero también las inercias son muy fuertes. Entonces, prácticamente ya está a la vuelta de la esquina la renovación de este Congreso, y aunque las encuestas, con todo lo que tú quieras, bueno, marcan que va encaminado a retener esta fuerza, la verdad es que no lo sabemos. O sea, es incierto cómo pueda quedar conformado el Congreso para el siguiente Congreso, y ahí pues se puede topar con pared en esta situación. Fíjate que tienes toda la razón. Hay un asunto muy interesante que tú acabas de decir, el timing, el tiempo, los tiempos, ¿cómo están? Sí, es muy importante porque estamos a la mitad de una administración que tan solo al momento de que presenta una iniciativa de ley para tratar de modificar un poquito de esta historia, de lo que acabamos de comentar, ¿sí? Y que hay que señalar que finalmente los grandes objetivos de estas compañías y de estos grupos financieros y bancarios internacionales, sí, se salen con la suya porque ¿qué hicieron con Petróleos Mexicanos? A Petróleos Mexicanos primero lo desmantelan, lo hunden en una crisis profunda, ¿sí? Que ahora, cuando se intenta tratar de rescatarlo, de inmediato escuchamos a las derechas y a las ultraderechas decir, quieren revivir a un muerto, pero es que ¿quién mató a esta gran compañía nacional? ¿Quién la mató? ¿Quién la dejó en ese estado prácticamente de extremus mortis? Estas compañías con el gobierno mexicano a través de la reforma entraron y permitieron la entrada de gasolinas. ¿Qué sucede con las éramos autosuficientes en gasolinas y diésel, en abastecer nuestras necesidades de gasolina y diésel? Entran estas grandes compañías a través de la reforma energética. Dime tú, en este momento, la cantidad de gasolina que se está importando a México, porque no hay refinerías que estén tratando de refinar y convertir en gasolinas, en energética, el petróleo crudo mexicano. Pues estamos hablando de casi el 60% de lo que se consume en México. Ese es un grave problema que ahorita nos estalló el tema del gas natural, pero espérate que nos estalle si no se repone el tema del petróleo y el tema de las refinerías. La siguiente gran crisis que va a tener este país es que nos lleguen a cerrar estas compañías internacionales, transnacionales y multinacionales, el tema de la gasolina. ¿Qué hicieron con la Comisión Federal de Electricidad? La hicieron altamente dependiente. Destruyeron primero, el paso previo fue la compañía de Luz y Fuerza, la acabaron. Era una compañía que tenía un mercado y que estaba surtiendo, hasta donde sabemos, satisfactoriamente el mercado de la zona del Valle de la Náhuatl, allá en la vecindad mexicana. Así es, lo estaba haciendo bien. ¿Y qué hicieron? La hundieron, la vendieron. Ok, voy acá. Finalmente, en este momento, es necesario, por la cuestión del tiempo que se nos viene, los tiempos electorales. Este año son elecciones. Y sabes, a mí ya me preocupa por lo que está pasando en este proceso electoral 2021. Pero lo veo a 2024 y digo, la derecha, muy inteligentemente, se logró meter a Morena. No, yo creo que todos coincidimos aquí en que muchos de los candidatos ahora de Morena y algunos de los que fueron, por ejemplo, el caso de Baja California es emblemático,
priistas y panistas, pero fundamentalmente priistas, se adueñaron de Morena y aquí están gobernando. En Baja California está gobernando el PRI. Y el PRI más El viejo PRI. repulsivo. Bueno, no hay nuevo, la verdad. ¿Cómo vienen los candidatos para el Congreso? ¿Cómo vienen algunos candidatos Todavía de no Morena? sabemos cómo. Todavía no. Pero ya sé, si el modelo de selección es lo que están haciendo para las gubernaturas, cuidado. Y por todos lados escuchamos en varios estados de la República a los verdaderos morenistas decir, oye, están haciendo barbaridad y media. Es más, ayer, no sé si tú nos sigues acá, Jesús Sosa Castro, que es un morenista comprobado, fiel, congruente, pero también es crítico, dijo, para mí, Mario Delgado es un derechista metido dentro del partido. Así de claro y contundente lo dijo. Entonces, lo firmo. Así es. 2021, quién sabe cómo venga. 2024, cuidado. Bueno, sí, en efecto, y te voy a decir, he escuchado a morenistas como Sosa Castro que dice, está de la patada las candidaturas, cómo las están sacando. Dice, yo, y después de hacer un análisis de lo importante y trascendental que es esta elección de medio sexenio y la importancia que tiene lo que mencionabas tú ahorita para el proyecto de la 4T de López Obrador, dice, voy a tener que cerrar los ojos, tragar sapos y votar por los candidatos a diputados federales para que tenga la mayoría López Obrador en el Congreso. Ya los candidatos locales, ahí sí que se vayan al diablo, si no me convence ninguno, voy a anular mi voto. Esto te lo dice una persona que tiene 50, 60 años de militancia en la izquierda. Y que no se trata de un izquierdista que haya hecho carrera porque le fue bien haciendo carrera política, no. Ha sido un cuadro político de base y que no ha tenido un cargo de elección popular jamás en su vida, pero que es un convencido de la necesidad de un cambio. En esta tesitura nos están colocando a muchos ciudadanos. O sea, ¿qué hacer cuando te estás enfrentando a unas próximas elecciones donde no te presentan habiendo militantes buenos de Morena? Tú conoces muchos en Chihuahua que vienen desde partidos anteriores, que nos daría un gusto enorme poder votar por ellos, militantes o simpatizantes del mundo de la academia, de liderazgos sociales, de liderazgos campesinos, de diferentes sectores, ¿no? Políticos también. Entonces, y sin embargo, te parece que escogieron lo peor siempre, ¿no? Estoy hablando en general. Ahorita entramos a particularidades. Pero, ¿qué hacer con lo que nos presentan? ¿Por qué nos presentan esto? Y volteas enfrente, te la voy a poner así. Aquí en Baja California, cuando deciden que la encuesta favoreció a la presidenta municipal de Mexicali, que es la candidata a gobernadora de Baja California, a Marina del Pilar Ávila, nos agarramos la cabeza y dijimos, ¿qué no tienen algo mejor? Pero cuando vemos lo que está postulando, va por México, el Partido Encuentro Solidario, que aparece Lupita Jones postulada por el PAN, todavía tiene algo de dignidad y no ha terminado de aceptar la candidatura. Cuando vemos que reaparece Hank Ron, ¿verdad? Ahora postulado por el Partido Encuentro Social, y que va a ir de la mano así le hacíamos para que los perros no pudieran, ¿te acuerdas? Perdón, yo no entiendo. Va a ir de la mano de Julián Leizaola. ¿Tú sabes quién es Leizaola? Acusado de torturador, de violador, aquí también, en Baja California, en México y en Chihuahua. Y Juárez. Acusado de crímenes de lesa humanidad. Ellos dos son los caballos percherones que van a jalar esa carreta del pez ahora y hacen como que dividen en tres, van a dividir en tres, algo así, el mini electorado, porque pienso que va a venir una abstención tremenda, ¿no? Bueno, no te convence lo que propone Morena y volteas a ver lo que están proponiendo enfrente y dices, madre mía, ¿no? Chihuahua, vamos a Chihuahua.
¿Cómo andan las candidaturas? Acá nos llega y con mucha fuerza el pleito con lo de Maru Campos, que es la candidata fuerte, siempre lo fue, la aspirante fuerte del PAN para encabezar esta pelea por la gubernatura del estado. Pero sabemos que desde hace años viene jalando una cola muy larga, aunque ella dice que no tiene cola larga, viene jalando una cola muy larga de acusaciones que no han logrado darle vialidad, o no ha querido, o lo ha administrado y se le pasó el tiempo administrando la aplicación de la justicia a Javier Corral, el gobernador. Y no sabemos en qué va a terminar eso, porque Javier Corral la ha acusado a ella y a otros políticos, entre ellos a la ahora aspirante a presidente municipal por Morena de Juárez, después de que no logró la candidatura a gobernador, Luis Pérez Cuellar, también acusados de recibir dinero de el mega corrupto, así se ha presentado durante años, de César Duarte, el exgobernador priista. Y bueno, ella dice, bueno, pues están violentando mi presunción de inocencia, ¿no? El gobernador me persigue, me ataca, es un misógino, lo hace porque quiere sacarme de la pelea, de la contienda. Bueno, gana la elección interna, pero no queda claro ante los ojos de la mayoría de los chihuahuenses qué fue lo que sucedió realmente. O sea, dicen, escuché por ahí algunos críticos que dicen, no puede llegar siendo presuntamente inocente. Tiene que demostrar que es inocente, ¿verdad? Porque va a un cargo donde se van a administrar grandes recursos económicos, y entonces no puede llegar de esa manera. Ahorita vamos con los demás, o si quieres le entras de una vez, pero dinos qué es lo que está pasando, o cómo ves tú lo que sucede con Maru Campos. No, yo creo que lo que está pasando aquí es un reflejo de lo que acaban de hacer ustedes, así un resumen de lo que ocurre en muchos estados, donde propiamente y sin caer en falsos romanticismos, primero la ideología ha quedado a un lado, o sea, eso ya no tiene que ver nada con los partidos políticos, se ha entrado a un pragmatismo político electoral rampante y a veces hasta simplón, donde lo que importa es el ganar per se, sin importar cualquier otro tema. Y otro punto muy importante que me parece y lamentable y preocupante, si se quiere ver así, es el cómo por este sistema electoral o el producto de las elecciones se va deteriorando el propio régimen en cuanto a temas fundamentales como es, por ejemplo, el ejercicio de la justicia. O sea, se le da un manejo ya electoral. O sea, esto es muy claro de cómo se le ha dado un manejo electoral al tema de las acusaciones, no solo en el caso de Maru, sino también en el caso de Cruz Pérez Cuellar, ¿sí? Está sujeto a estos tiempos electorales. Cuando dice, una candidata no puede ser, bueno, ya sabemos que aquí en México cualquier cosa puede suceder hasta que un candidato como Salgado Macedonio, con acusaciones de violación, pueda ser postulado para la gubernatura de un estado. O sea, eso no creo que vaya por ahí, sino que haciendo lo que un símil de lo que tú acabas de mencionar, de que es inocente y que estas cuestiones, pues ahora también no solo basta ser inocente, sino hay que parecerlo, o sea, también tiene que demostrar que es... No, pues ahora es Félix Delgado, no parece, además con esa cara que tiene. Por eso digo, o sea, así lo dicen, no solo hay así que lo ser, dicen. no hay que ser, sino parecer también, eso es bien importante, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, aquí lo que estará en juego primero, pues es esta bache
en el que ha caído el sistema de justicia, de cómo se presta a este manipuleo en cuanto a los tiempos electorales, o sea, se maneja en ese sentido, ver la acusación a Pérez Cuéllar, pues se avanza, no avanza, se detiene de acuerdo a los tiempos políticos. Finalmente, creo que aquí va a imperar este pragmatismo del que hacía mención, y yo sí tengo mis reservas con las encuestas, pero bueno, no tenemos otra herramienta para poder medir esto que queremos ver, y no hay otro candidato en el PAN que le pueda garantizar el tener la posibilidad de un razonable triunfo para Javier Corral y mantener el poder aquí en el estado, en el caso del PAN. Lo que sí también pues está muy interesante ver es la posición de Morena, en donde como partido político, como tal, es muy fuerte su posición aquí en Chihuahua, no por los candidatos, sino como el propio partido, que es un fenómeno, creo que vale la pena, interesante ¿no? de analizar el cómo el partido tiene mayor posición que los candidatos. Y lo cual ocurre distinto con el PAN, o sea, el PAN tiene una baja aceptación, pero los candidatos que presenta tienen fuerte presencia. Eso explica, por ejemplo, algo que, bueno, desde mi punto de vista, ayuda a entender cómo es que el PAN logra, aquí estoy hablando ya de aquí de la frontera, de Juárez, echa mano de Javier González Móquez, que tiene un posicionamiento muy alto y que el PAN no tenía ningún otro candidato que le pudiera dar ese posicionamiento, aprovechando, digamos, la ola que tiene con Maru Campos. No hay que olvidar que el PAN, por ejemplo, de hace ya más de 20 años, ha venido a la baja, a la baja, a la baja, a la baja, e incluso en la pasada elección obtuvo su votación más baja de toda la historia. En términos reales, prácticamente el PAN está casi desapareciendo aquí. Entonces, esto de jalar a Javier González Móquez, pues es una especie de bocanada de aire, salvavidas, pero ojo también, fíjate, el PAN, a diferencia, no sé si coincidan conmigo, con lo que tú acabas de decir, Morena es como que sumamos a quien sea porque hay que ganar, ¿no? Eso es lo importante, y que entre aquí quien sea. Y en el PAN, si suman a Móquez, pero por ejemplo, todos sabemos que cómo se vota, es en planilla, y en la planilla no le permiten meter a nadie. Y es que el PAN es así, el PAN es como Jalisco. Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Así es. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, pues ahí le meten todo el candado posible, y si, esa es mi opinión, si en un hipotético triunfo de González Móquez, si él piensa que dice, ok, bueno, pues no hago escándalo por la planilla, porque si ganamos, pues ahí en el gobierno yo voy a poder tener mano, pues no creo que sea así, porque también ahí el PAN le va a imponer a todos los funcionarios en ese hipotético triunfo, ¿no? Que yo lo veo, al menos aquí está un poco complicado, porque sí, Morena mantiene un posicionamiento muy, muy alto, y eso explica, por ejemplo, cómo pues gente como Cruz Pérez Cuéllar acepta bajarse de querer ser primero el candidato a gobernador, acepta ir por la candidatura a la presidencia municipal de Juárez, y aquí Morena se enfrenta a ese dilema del cual tú hablabas. Por ejemplo, tienen un candidato que, por cierto, pues es colega nuestro allí en la universidad, es un maestro universitario que es fundador de Morena, que es de la izquierda desde hace 1000 años, pero que pues obviamente a Morena le sería muy complicado ganar una elección con un candidato de esa naturaleza, que es relativamente, digamos, poco conocido entre la
la ¿Quién población. es? ¿Quién es ese Benjamín Carrera. Ah, sí, sí lo conozco, ¿cómo no? Benjamín, entonces tú lo conoces, tiene una larga historia de trabajo, es fundador de Morena y, bueno, han tratado de hacer su campaña interna en el sentido de ponderar de que no, Morena para los fundadores, ¿no? No para los que No para han... los advenedizos. No los Oye, Bernardo, mira, Servando. ahorita, Servando, fíjate que ahorita, con todo lo que estás explicando, me estoy imaginando o estoy confirmando algo que sucedió aquí en Baja California. Morena llega muy fuerte con el trabajo que hace por una encomienda directa que le hace el presidente, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, a Jaime Bonilla Valdés. Morena no existía. O si existía, pues estaba por ahí sumido prácticamente en un rincón, quizás de los más oscuros y tristes, porque en sus primeras participaciones electorales, pues eran de risa, ¿no? Incluso en el 2016, cuando participan, aquí se dio el lujo un muchacho joven independiente de dejarlo hasta el 5º lugar. El muchacho estuvo a punto de ganar la elección para la presidencia municipal como candidato independiente, con unas cuantas, cuando menos con 6 meses de trabajo, ¿eh? No tenía ninguna presencia previa, ni participación política previa. Pero yo creo que con esto que están inscribiendo, Servando, ustedes van a conocer lo que ya sabemos que es Morena, o esta forma en cómo se armó Morena acá en Baja California. O sea, ahora sí que ustedes van a conocer a lo que puede llegar una administración cuando no está debidamente integrada por sus verdaderos, por la gente que conoce del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que lo está respaldando y que está trabajando día con día para que esos proyectos funcionen, sea correcto. Bueno, por allá, eso un tiempo nos lo va a dejar, si es que gana Morena, si es que gana, porque a lo mejor pues, no gana y por lo que estoy viendo posiblemente no gane. Pero aquí viene precisamente una parte que yo quiero preguntarte, Servando. Todo esto que está pasando con los partidos políticos, tú dices, ok, pues yo no creo mucho en las encuestas, pero tú tienes un pulso muy importante con la gente de la calle, con la gente común y corriente. La gente y esa gente tiene una opinión de todo esto que está sucediendo actualmente en Chihuahua. ¿Sí? Y yo no sé si tú has visto por allá lo que estamos viendo, lo que comenzamos a ver hace aproximadamente un par de meses atrás en Morena. Aquí se da un movimiento de los verdaderos morenistas de levantar la mano y decir, ¿saben qué? Ya estuvo de tanta porquería, de tanto ceder, de tanto estar negociando, de tanto estar entregando las candidaturas a gente del PRI, a gente del PAN, o a lo más deleznable que se puede encontrar, esos son a los que hacen candidatos. Y hay un movimiento como de resistencia a la nomenclatura. Así lo han planteado aquí en Baja California. Yo no sé si se esté dando este movimiento allá también, Servando, porque, pues, caray, de que veras, se apunte la gente, no espera que le digan, ajá, oye, queremos que tú seas. que le hagas campaña a esto. Que se anote la gente. Entonces van dos preguntas. Tu pulso, el pulso que tienes de la gente común con la que platicas, de esto que está pasando. Y segundo, si realmente hay un movimiento allá de los verdaderos morenistas tratando de evitar lo que estamos viendo que ya está sucediendo dentro de este partido. Igualito que Baja California. Yo, a ver, si entendí bien, yo iniciaría por la segunda. No, yo creo que aquí, a diferencia de lo que tú mencionas, yo no percibo ese movimiento de querer rescatar a esos orígenes y esa prosapia, vamos a decir, ¿no? De morenistas. Yo creo que aquí todavía siguen en la euforia electoral del triunfo de López Obrador, y entonces siguen así con el que no, pues yo ahora me toca a mí, yo soy, y aquí voy a estar. No lo alcanzo yo a percibir así como tal. O sea, por ejemplo, en la lucha por la presidencia municipal de aquí, yo no he escuchado y es conocido, es amigo y todo, yo no he escuchado una crítica
por ejemplo, de Benjamín Carrera, que es de Prosapia morenista, a Cruz Pérez Cuellar, por ejemplo, ¿no? Que todos sabemos cuál es su historia. O sea, él trata de hacer su campaña y dice que va a ganar y tratan, digamos, no sé si esté guardando las formas, pero más bien creo que van todavía, están en... Sí, pero sí hay sí se da ese movimiento, pero muy abajo. O sea, sí conozco, tengo gente que son de los fundadores, de los que pusieron dinero para pagar la renta del local y todo eso. Vendieron tamales, menudo. Todo, y que me consta que pagaban la manta para pagarla ahí. Todo. Andaban con Pío López Obrador pidiendo todo. Esos han sido borrados prácticamente. Están ahí, pero no tienen ninguna real fuerza política de decisión. A ver, de lo que has comentado, dices, por ejemplo, Benjamín Carrera no tiene, no es tan conocido como para que pueda ganar la elección, pero te refieres a la interna, porque este maldito método de las encuestas con las que está eligiendo Morena a sus candidatos, pone en una enorme desventaja a cuadros políticos muy importantes, militantes, que no son ricos ni famosos, que no han tenido un cargo de elección popular que los tenga en el aparador, y los pone en desventaja frente a los otros. Pero cualquiera diría, cualquier persona honesta y conocedora, informada, diría 1000 veces, este militante, me gustaría que fuera mi presidente municipal o mi gobernador o gobernadora, en lugar de los que se están exhibiendo más y que parece que llevan las de ganar. Entonces, el problema es la encuesta y cómo se va a elegir al candidato. Pero yo estoy convencida de que en las condiciones en que está ahorita la elección, en casi todo el país, incluido Baja California, pero especialmente donde todavía no ha gobernado Morena y sigue siendo la esperanza de México, como Chihuahua, creo que cualquier candidato que ponga, precisamente por lo que dices, Morena es el nombre, el partido es el que lleva... es la franquicia, bueno. El que lleva la simpatía. Porque se ha convertido en una franquicia. El que lleva la simpatía. Es el que lleva las simpatías, Javier, del electorado, según los has comentado, las encuestas, en fin. Entonces, casi cualquier candidato que pongan puede ganar. Así se vio aquí. Mira, el ejemplo que daba Javier, en el 2015 fueron elecciones federales las primeras en que participa Morena, y le fue bien a Morena en términos generales. Fue su primera participación, sacó un buen porcentaje. En 2016, que son las elecciones locales acá, ¡pum!, se fue para abajo, ¿verdad? Pero viene 2018 y ese tsunami que le dicen que fue López Obrador, les alcanzó hasta el 2019, y 2019 se llevan carro completo. Pero aquí en Baja California, y a mí me gusta decirlo así, no llegó Morena ni llegó la 4T al gobierno. Llegó Bonilla, llegó el bonillismo, y Bonilla lo que traía es la muy, muy honda raíz priista. Su grupo de referencia político de toda la vida, desde su más temprana juventud, fue el grupo de priistas de Leiva Mortera, de Xicotenca Leiva Mortera, ¿sí? Y con ese grupo es con el que llegó a gobernar. Y esa fue una de las vertientes con las que llegó la nueva clase política con las siglas de Morena. Y la otra fue la de Bonilla Patrón. O sea, Bonilla es un empresario que no sabe establecer relaciones políticas ni relaciones de iguales. Él establece relaciones de patrón con sus empleados. Y entonces puso a sus empleados de más confianza, de diputados, de alcaldes, empleados en el sentido literal de la palabra, de sus empresas, mandó a sus empleados. De hecho, él quería que fuera un empleado suyo, el que tenemos aquí de presidente municipal en Ensenada, que fuera el gobernador, porque ya cuando vio que no pudo sacar adelante su despropósito y anticonstitucional de prolongar a 5 años el mandato, habiendo sido electo para 2 años, entonces ya lo que quería era dejar en el gobierno a su empleado, ¿verdad?
para gobernar los 2 años que le tocaron y los 6 que iba a tener a su empleado ahí, no, ya iba a ser un gobernador de 8 años. Marina del Pilar no es del grupo de él, es del grupo de Mario Delgado. Y bueno, por lo menos ahí se rompe la posibilidad del bonillato, pero tampoco se rompe como cuando vas tú caminando por la orilla de la barda y te dicen, ¿para cuál lado te quieres caer? Del lado derecho están los leones y del lado derecho, del lado izquierdo los cocodrilos. Mira, me voy a ver medio machista y la verdad es que no tengo ninguna atención en ese sentido, ¿eh? La verdad es que no, pero esta muchacha, esta joven, en realidad se había dedicado fundamentalmente a la actividad empresarial y dentro de ahí se había relacionado mucho con los gobiernos del Partido Acción Nacional. Hispanista. Sí, se había relacionado. En realidad no ha hecho ningún trabajo político de importancia, de relevancia, ¿sí? Empieza con la onda de Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues tiene la virtud de alguna forma de sumarse dentro de eso, del grupo de los panistas que también atrae Jaime Bonilla, ¿sí? A su administración, y bueno, pues ahí en el paquete, en la negociación, me imagino, con un grupo que aquí ha pasado desapercibido, pero tiene unas profundas raíces calderonistas. Y te voy a decir en dónde está esa relación no directa de ella, pero a través de su esposo. ¿Sí? Carlos Torres, ¿sí? Era el chico maravilla del Partido Acción Nacional hace unos 20 años. Cuando eras chico. ¿Sí? Con Felipe Calderón. Felipe Calderón era realmente su padre, su padrastro, así es. Su padre político. A grado tal de que incluso él no se quería casar, pero políticamente le interesaba y busca y obtiene que quien le dé, quien lleve a la novia al altar para que se la entregue ahí en su mano. De su primer matrimonio. Calderón. Porque es su primero. Sí, Felipe y Margarita fueron sus padrinos de boda. Y entonces, el señor Carlos Torres, pues es un muy destacado calderonista, pero muy destacado calderonista. ¿Y quién es Mario Delgado? Pues un muy destacado también calderonista, encubierto, obviamente. Entonces Marina del Pilar es la candidata de ellos. ¿Cuál es la carta fuerte de este grupo, de Mario Delgado, de Felipe Calderón? Pues es precisamente Marina del Pilar. Y la muchacha, pues está con Paquita, la del barrio, pues ella, los que están con ella van a decirle cómo manejar el asunto. Ayer, la pobre, para que te des cuenta de su formación ideológica y su quehacer político, y de cómo concibe la política y la política electoral. Ella todavía sigue siendo presidente municipal de Mexicali. No la deja porque tiene aquí la ley Gandaya de Baja California, le dio esa opción, esa oportunidad. Bueno, ella ayer tuvo una reunión con un grupo de músicos que le fueron a pedir que por favor que interviniera ante la UNESCO para que declararan a Mexicali la capital mundial de la música. ¿Qué crees que hizo la señorita? Bueno, la señora. Se puso a cantar. Se puso a cantar y a bailar con una guitarra. Sí, pues es mercadotecnia, pues. Oye, de eso a Paquita, la del barrio, pues me quedo con Paquita, la del barrio. Neta que sí. Bueno. Pero tú decías ahorita, hace un momento, Servando, que no ves tú expresiones de inconformidad de los morenistas más auténticos, de los que vienen de una tradición de la izquierda, de la lucha social, y que no ves tú eso en Chihuahua. Pero estoy recordando el caso precisamente de Chihuahua Capital, donde tu excompañero de oficio, Carlos Borruel, uy, ¿qué es? Fíjate, se les metió ya, ahí está, dentro de buscando ser el candidato de Morena a la presidencia municipal de Chihuahua. ¿Y quiere repetir en la presidencia municipal? Sí. Yo no sé si tú recuerdes, Servando, algún trabajo periodístico de Carlos Borruel. No. Fuimos compañeros en la redacción del periódico El Norte de Chihuahua. Y yo lo único que recuerdo de Carlos Borruel es que transcribía los boletines de prensa del PAN, nada más. Y los transcribía con faltas de redacción. Porque no había faltas de redacción. Sí, le decían Borruel. Bueno, y de ahí Borruel entra al Partido Acción Nacional
y se mete al ala más reaccionaria y derechista del PAN, con los diacos. Que por cierto, mucho de ello tiene Maru también. Ya ves que Maru Campos ahora llamó a la unidad, dijo, lo necesito a todos para derrotar al comunismo, para combatir al comunismo, dijo, ¿no? En su primera declaración. Bueno, Borruel, bueno, lo que quiero decir es que Borruel, siendo un panista de extrema derecha, es apoyado durante el boom del panismo por el dueño del pueblo, por los Terrazas, ¿no? Y lo hace, tú sabes que Terrazas se convirtió en el gran elector dentro del Partido Acción Nacional, y lo hacen alcalde de Chihuahua. Y luego el cuate se vuela todo, se pierde toda la compostura, si alguna vez la tuvo. Termina haciendo cada papelón en su vida personal también, y termina creyendo que puede ser hasta gobernador. Pero ahora Borruel, cuando ya la estrella ha bajado de intensidad para el PAN, ¿verdad? Pues, y que la estrella alumbra en Morena, pues se pretende convertirse en morenista. Y ahí está el profesor Martín Chaparro, el dirigente, no sé si todavía lo sea, dirigente que no sé cómo llegó, de Morena en Chihuahua, llevándolo de la mano para decir que Morena ha hecho una gran adquisición, ¿no? Y se refieren a Borruel y a su hijita. A su hijita la quieren de diputada, creo que hasta federal, no friegues, man. Todavía local, pues allá aguántenlo ustedes, ¿no? pero a lo que voy es que se levantó una protesta, no sé si tenga resultado. Yo vi las fotografías, las firmas, gente que ha ido a México a protestar. Hay una protesta fuerte contra la pretensión de Borruel de tener esas candidaturas. Sí, pero bueno, ese es el caso exactamente de Chihuahua, de la capital ahí. Y no solo eso, sino también tienen otro candidato que es Marco Quesada, bueno, precandidato, que él fue presidente municipal. Honorable priista. Honorable priista, también está ahí. Es ahí donde te digo que este pragmatismo ramplón en el que han caído los partidos políticos digo, no quiero caer en ese romanticismo de las ideologías, ¿no? Pero hablar de que es una gran adquisición, o sea, que de repente me siento que estoy así como en la Liga Mexicana, ¿no? Cuando se hacen las transferencias de los futbolistas, ¿no? De que ahora ya compramos a este futbolista y ahora se compran a los candidatos que le van a dar la oportunidad de ganar, o en ese imaginario que tienen. Ahí es donde tratando de responder a las preguntas iniciales o los comentarios. Aquí creo que es un poco distinto en el que, por ejemplo, Carrera podría fácilmente ganar una elección interna, porque es conocido dentro de los morenistas. Si fuera una elección en donde la base decidiera, no tengo duda de que él podría ganar esa elección. Pero cuando ya lo plantas a una elección constitucional, ahí es donde existe el problema. Benjamín Carrera no es tan conocido entre la gente. Estamos hablando de un padrón de casi 1 millón de electores aquí en Juárez, donde también no hay que olvidar que en Juárez es uno de los municipios más abstencionistas del 30% más o menos de participación. Ha habido menos del 30% de participación. Entonces aquí más o menos para ganar la elección requieres de arriba de como 150,000 votos más o menos, que si lo comparas con el padrón, pues es relativamente poco, pero es muy difícil de conseguir pues esta cantidad. Y entonces, si se quiere ganar esta elección, pues requieren de gente que sea muy conocida para el electorado. González Moquen debió haber sido el candidato de Morena. Yo creo que sí, y yo creo que también ahí tal vez, mira, ahí está, hay otro fenómeno, que es un empresario, que es Gabriel Flores, un
empresario que estuvo ligado durante mucho tiempo a los grupos de Canacintra, el propio Teto Murguía, que tiene una historia acá en nuestro municipio. Y por más, ahí debo confesar mi ignorancia, yo nunca lo vi ligado a Morena, pero ahora de repente resulta que casi es fundador, según sus apoyadores, ¿no? Y lo presentan como pues la nueva sensación para Morena. Y ahí yo creo que tal vez se desesperó González Moque, y al ver como que ha de haber percibido que los dados estaban cargados para otro lado, y decidió rápido aceptar la candidatura de yo creo que se precipitó. Yo creo que sí, yo pienso que Morena lo habría hecho candidato de nueva cuenta a González Moque. Sí, o sea, creo que Morena en ese sentido ha sido hábil de darle juego a todos y al final decidir por el que ya tenían seleccionado. Oye, Fernando, creo que entonces ya llegó el momento de que respondas mi segundo planteamiento que te hacía. La voz populi. La voz populi. ¿Qué dice la voz populi? Pues eso, ¿no? Que González Moque, no, porque seguimos hablando, también Carrera, pero yo lo llevaba no al terreno de fulano, los medios de comunicación, Morena, las encuestas, sino tus conocidos, la gente con la que vas al taco. Yo sigo, fíjate, yo sigo pensando, o sea, lo que creo que también no vamos a lograr, y en eso coincido con la propia presidenta de la Asamblea Municipal, que por primera vez es mujer aquí en el municipio, que también pues, es una colega nuestra, destacada académica del Colegio de la Frontera, Cecilia Sarabia, y ella siempre ha dicho que el principal reto que va a tener va a ser el de la participación, el lograr que la gente salga a votar. Y yo creo que aquí la gente está en otro canal. La crisis económica es fuerte. La gente ahorita, su principal preocupación es de qué voy a comer mañana, cómo voy a poder sobrevivir. Y el tema electoral sigue estando pues, en el círculo rojo, ¿no? Sí, aquí. Entonces, yo sí soy pesimista en ese sentido de que vaya a haber una gran participación electoral, y creo que nos vamos a seguir manteniendo en lo mismo. Y además hay otro componente que no se nos debe olvidar: van a ser las primeras elecciones, no en el país, porque ya ocurrió en Coahuila y en Hidalgo, en una pandemia. Y quieras o no, pues mucha gente, sí, bueno, pues estando sanos y salvos no íbamos, pues ahora con la pandemia, pues va a haber más. Vamos a quedar en casa. Mejor me quedo en la carne asada con la familia. Oye, claro, o sea, ahora sí hay como que hasta... Es en la misma, más o menos en la misma línea, aunque sea con los que vayan a votar, ¿no? Pero no sé si tú compartas la idea de que la postulación de Maru Campos le da competitividad al PAN frente a Morena, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Los otros no tenían posibilidades. Pobrecito Gustavo, pero pues nomás el apellido tiene, ¿no? Bueno, no, arrastrando el apellido, diría yo. ¿Perdón? No digo que arrastrando el apellido, diría yo. Arrastrando el apellido, exactamente. ¿No? Arrastrando el apellido. Por cierto, me dio mucha risa eso de que le habían ofrecido la coordinación del Senado, del grupo parlamentario en el Senado de la República, y que lo rechazó porque no le estaban cumpliendo todos los acuerdos, que había habido acuerdos. Él le levantaba la mano a Maru, ¿no? Aceptaba unirse a su cruzada contra el comunismo, unirse todos unidos contra el comunismo, pero que les dieran también chance de que él, su grupo, pusiera el presidente, ¿no? La candidata en Chihuahua. El candidato a presidente municipal de Chihuahua. Ya no la friegan, oye, pierden y creen que ganaron. Pero bueno. Yo creo que con esa ingenuidad que muestra, pues bien merecido que no le hayan dado nada. Bien merecido que le vean la cara. Oye, pero a ver, son varias preguntas ya para terminar, pero ¿cómo queda Corral en todo esto?
Con esto del Vox Populi, nosotros fuimos a Chihuahua hace 2 años y nos llamó poderosamente la atención que íbamos en el camión, en la calle, en los taxis, veíamos los chats en internet y le ponía unas palizas tremendas a Corral. Muy, muy mal. La gente, fíjate, bien curioso, porque la gente desde entonces decía que la ley del contraste, esto de la ley de contraste lo digo yo, decían que Maru iba muy bien gobernando la capital del estado, la ciudad, ¿verdad? El municipio, pero que Corral era un desastre. Y eso lo percibimos desde hace 2 años, como dice Javier, en el Vox Populi. Pero Corral siento que ha ido cayendo cada vez más profundo en Chihuahua y no deja de ser un fenómeno extraño porque estaba viendo las famosas encuestas que con todos los peros que tienen, dices tú, pues es lo que tenemos, que dicen que estaría en el 4º o 5º lugar entre los personajes a encabezar la oposición hacia el 2024, ¿no? ¿Cómo ves tú a Corral? Y luego, ¿cómo ves tú la contienda por la gubernatura? Luego le vamos a Juárez. Y nada más una pregunta por ignorante. ¿Dónde están los federalistas? ¿Ustedes saben? Los federalistas han desaparecido. Andan consiguiendo vacunas. Ya ni tiene eso, Corral. No, mira, yo creo que y eso creo que tú lo tienes también muy claro, Olga, suena un poco a regionalismo, pero analizar a Chihuahua como estado hay que partirlo. O sea, una cosa es el fenómeno que es Chihuahua capital y otra cosa bien distinta lo que ocurre aquí en la frontera. Los contrastes en los desarrollos, en la inversión, en el apoyo, están muy claros. Y en el caso de aquí de Juárez, yo creo que lo que hay es un desencanto en este sentido, no de que porque si ha sido buen gobernante o no, porque creo que nadie se ilusiona en ese sentido. Aquí sí creo que le hacíamos caso a Gómez Morín de que no haya ilusos para que después no haya desilusionados, ¿no? Sino que de repente uno tenía la esperanza aquí de decir, bueno, va a llegar alguien de Juárez y ahora sí nos va a tocar algo a Juárez. Y cuando de repente se pronuncia esa frase de que ahora sí se va a dar lo que en justicia le pertenece a Juárez, pues había un poco de esperanza. Sí, y de repente vimos que pues nos pasó lo mismo que con la administración de Barrio, que decían, ahora sí, con Barrio va a haber, pues no, tampoco hubo. Y ahora aquí tampoco hubo. Sí hay ahorita un último intento cuanto a la obra pública, pero desafortunadamente pues ya no va a dar tiempo. Incluso podía haber hasta un temor de decir que el que llegue destruya lo que se está haciendo o que se quede ahí a medias como muchas de las obras. Juárez es un monumento a la chambonés, ¿no? De todo se queda a la mitad y ahí están todo a medio construir. Que ese fenómeno no se da en Chihuahua, ¿no? En Chihuahua hay planes de continuidad. Exactamente, y ocurre distinto. Entonces, yo creo, insisto, aquí la gente está en otra dinámica, está preocupada por salir adelante. Son muchos los problemas. Mira, un tema que, por ejemplo, tal vez no se ha dimensionado lo suficiente es el tema de las migraciones que se han dado, de las caravanas. Aquí, por ejemplo, ya hay establecido colonias de haitianos, colonias de cubanos, y con todo lo que esto... Es el caso de Tijuana. Entonces, todo ese fenómeno del tratar de sobrevivir el día a día, creo que prevalece sobre cualquier otro posicionamiento cualquier otra visión que pudiera ver. El reto será si como se menciona, dice, bueno, pretende encabezar algún movimiento de otra naturaleza a nivel nacional, pues vencer aquí, volver a entrar
no, a no, esta no va a ciudad, poder. ¿no? Híjole, Juárez Fernando, es muy la interesante. quinta ciudad del país, ¿no? Por su Así población. es. Ya ella lleva un 25% de opinión en contra. Oye, Servando, ¿cómo ves tú la contienda Loera y Loera de la Rosa y Maru Campos? Porque yo digo, pues se va a centrar ahí, ¿no? Sí, pero fíjate, yo veo ahí una situación que me voy a ir a cuestiones prácticas, así. Con todo lo que veas o digas, Maru Campos tiene una estructura muy sólida y tiene un partido político con todo lo que le muestra. En todo el estado. Y en el otro lado no ocurre lo mismo. No tiene un aparato, vamos a decirlo así en términos coloquiales, que gane elecciones, que sepa ganar elecciones, que tenga toda esta estructura y no tiene, porque esa es una realidad, o sea, aquí Morena no tiene, no es un partido político todavía, o sea, sigue siendo un movimiento social. Pero no han trabajado, no han creado una estructura, porque era lo mismo que acá. Acá en el No, 2019 no había nada, pero crearon una estructura electoral. Sí, la armaron en el 2018. no, Con pero Manuel. fíjate, a ver, es que aquí, no sé si hayas medido o han medido esto, o sea, aquí le pasó un poco como cuando por primera vez ganó el PAN aquí en Chihuahua. ¿Qué pasó? Pues se desmanteló todo el partido para poder cubrir todo el aparato gubernamental, ¿no? O sea, todos los que más o menos les sabían algo, pues fueron a ocupar todos los... Aquí pasó algo similar. La poca estructura que tenía Morena son todos los que pasaron a encabezar la estructura federal, en este caso, ¿verdad? Ya. Todos los puestos y ese es ahí donde yo hablo, ¿no? Mira, tú ves, te puede decir mucho y nada, pero les voy a presentar una imagen. En días pasados publica una fotografía donde está Maru Campos desayunando, comiendo, con todos los principales empresarios de aquí de la ciudad. Y en el otra, le das la vuelta a la página y ves a Juan Carlos Loera repartiendo el Generación de casa por casa. Dices, ok, puede ser una buena táctica, ¿verdad? De decir, llegar hasta la gente, Nosotros presentar. estamos con el pueblo, aquellos están con las élites. Así es. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿verdad? Esa visión, pero al final las elecciones se mueven con tres cosas, ¿no? Son dinero, dinero y dinero, ¿no? Y ese dinero tal vez no esté en la repartición del periódico Regeneración y sí en una comida con los principales empresarios en donde seguramente habrá acuerdos para hacer lo que se mencionó al inicio de esta charla, de esos grandes negocios que sabemos se hacen siempre al amparo del poder, ¿no? El poder. Pues mira, parece ser, mi estimado Servando, que estamos entonces confirmando que al menos en el caso de Baja California y Chihuahua, pues parece ser que el gran triunfante que se nos avecina en esta elección va a ser el abstencionismo. Y esto, de nueva cuenta, nos muestra el enorme fracaso del sistema político mexicano, ¿eh? Porque a final de cuentas, cuando estamos hablando del tipo de candidatos que tenemos, yo se lo comentaba hace algunos días a Olga, le digo, es que es inconcebible el estado de descomposición que tiene el sistema de partidos en México, ¿sí? Y la clase política mexicana, cuando estamos recurriendo a este tipo de candidatos, a este tipo de escándalos, que un día es un candidato, otro día es otro candidato o candidata, y vamos acumulando, perdóname, se escucha muy feo la expresión, pero vamos acumulando mierda, ¿sí? En unos rincones de los más oscuros y los más terribles de la vida, de la vida nacional, y los partidos creen que todavía nosotros los mexicanos estamos dispuestos a seguir queriendo comer de ese tipo de cosas, cuando la verdad es que cada vez más les estamos dando las espaldas más grandes y replanteándonos de nueva cuenta nuevas fórmulas para poder participar y ir saliendo de esta enorme mediocridad, esta enorme pobreza política en la que estamos viviendo en el 2021 con estos candidatos y estos partidos. Servando, ¿algún comentario final que quieras hacer? No, pues coincido contigo, creo que
sí, será el gran reto que desde hace muchos años ya sigue siendo este reto, ¿eh? O sea, sí, pero hay una desilusión en ese no sentido. debiera de ser ahora cuando se supone que estamos en medio de la esperanza, ¿no? Es que fíjate, es que hay un momento, no sé si te ha pasado a ti, pero por ejemplo, cuando estaba por terminar el gobierno de Kiko Vega, por ejemplo, que es un súper corruptote, Haz de cuenta, impune, haz de cuenta, César hasta Duarte. el momento, y eso hay que subrayarlo, hasta el día de hoy, impune, ¿sí? Impune. Y por el gobierno del Estado y por el gobierno federal, impune. Y uno dice, es que ya no va a ser posible que pueda llegar alguien peor. No, la reacción. Siempre va a haber alguien. Es la maldita realidad de la política nacional. Es que déjame, es que me acordé, no sé si te conté en alguna ocasión, Javier, si se la sabe, la historia de la viejita que ve pasar al rey. No sé si te la conté, Cervantes. Mira, es una viejita que se pone a la orilla del camino y viene el emperador, el rey de ese país, ¿no? Y era un tirano, un desgraciado. Cuando pasaba el rey, la gente procuraba que no la vieran, esconderse. Y esta viejita, al contrario, va, se pone junto al carruaje y le dice, mi señor, que Dios te dé mucha vida, muchos años más. Y este cuate se le hace muy sospechoso que le deseen algo tan bueno, ¿no? Sabiendo que la gente lo odia. Entonces ordena que se detenga el carruaje, se baja y le dice, venga para acá. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me has deseado tan larga vida? Y le dice la viejita, mira, conocí a tu abuelo y fue un desgraciado, un tirano, cruel, de lo peor. Pensábamos que no iba a haber nada peor y llegó tu padre y nos fue peor. Dice, fue un desalmado, terminó con nosotros. Dice, y ahora estás tú y no quiero conocer a tu hijo. Que Dios te dé larga vida. Ahí está, estimado Servando, ahí está, esa es la triste realidad. No, aquí que no les dé larga vida, ojalá por lo menos que haya castigo en las urnas, ¿no? Así es. Que ese debería ser, pero el camino está todavía largo. Así es. Servando, pues a ver si la próxima semana podemos hacer algún análisis más detallado, ya con más elementos, de ver cómo van las cosas de Juárez, de los candidatos para Juárez y lo que entrega Cavada. Sí. Que ahora va a ser candidato de Morena, ¿eh? De candidato pues es la razón de la ruptura de González Moquen. Ahí está pilando más de lo que dije hace rato en la esquina. Fíjate, en eso, en lo personal, digo, repito, no quiero verme así como muy romántico, pero creo que es digno eso que hizo González Moquen, o sea, no puedo estar con alguien que fue el que me hizo fraude. Exactamente. Entonces es mejor, claro, a lo mejor se precipitó, lo que sea, pero esa razón ya no es tan frecuente verla en nuestro sistema político. Sí, ¿no? Sí, creo, yo estoy contigo, incluso hace poco platicaba con Mirna Pastrana y me dice que ella, pues va a seguir a González Moquen donde vaya. Dice, yo jamás en mi vida he votado por el PAN, jamás. Dice, pero si se va a ir al PAN, pues posiblemente vote por el PAN porque yo sigo a González Moquen. Y yo me imagino que mucha gente de Morena que lo veían, oye, estuvieron haciendo campaña con él hace poquito, consideran que le hicieron fraude, veían con buenos ojos que se postulara y bueno, pues meten ahí al tirano, al verdugo, al enemigo y pues yo pienso que mucha gente se va a ir con González Moquen, pero ya será el análisis de la próxima, plática. Porque lo que no saben esos pobres es que el PAN es el que le va a poner. Lo malo es eso, lo malo es que González Moquen va a estar de florero. Sí, ese es otra cosa. Pero bueno. Fernando, un abrazo hasta Mexicali. Hasta Juárez. Hasta Juárez, ya te iba a mandar acá los talones. Es el frío. No.
Un abrazo, Olga, Javier. Cuídate, Un cuídate abrazo mucho, a Fernando. Marisela también. Mejor para ti. Sí, gracias. Les manda saludos también. Llega otra tormenta la próxima semana, ¿eh? Aguas. Sí, viene aquí. Bueno, habrá que juntar leña. La fregada, nos han tupido. Hasta luego. Hasta pronto, Servando. Amigos y Gracias. amigas, Hasta bueno, luego, con esto terminamos gracias. el programa, la programación del día de hoy, Terminamos la la programación semana. de la semana. Ahí se ven hasta el próximo lunes. Cerramos con broche de oro. Así es. Servando. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.